Saludos hermanos de Cristo. Vamos a continuar este tiempo que nos ha permitido para estar dándole culto en espíritu y en verdad, después de que hemos participado de las oraciones, de las alabanzas. Vamos ahorita a disponernos para la proclamación del Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias a Dios por este tiempo que nos concedes, Padre. Gracias, Padre, que nos das esta oportunidad, Señor, de poder venir y darte el culto en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, lo hacemos, Dios, en esta fe única y verdadera, Señor. En esta fe que es creer que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias a Dios, porque también así lo creemos. Es el único culto que tú verdaderamente recibes, Señor. El que va en tu Hijo, Jesús el Cristo, en tu pacto, Señor. Gracias, Padre, porque también nos reunimos, Dios, para darte toda la oración, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, toda la alabanza, Dios mío, la adoración, la honra, la gloria, que tú eres solo merecedor de honra, de gloria, de alabanza, de exaltación, Señor. Pero también, Señor, al reunirnos, somos ayudados por tu palabra, Señor. Somos cada vez más direccionados, más guiados por tu santo y bendito Espíritu, Señor. El Espíritu Santo que Jesús el Cristo nos envió como promesa y el cual mora en nosotros, Señor. El Espíritu Santo que nos está cada vez más recordando y enseñando todo lo que Jesús el Cristo hizo y mandó a hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque realmente el estar en este lugar, Señor, es estar, Señor, ante tu presencia, Padre. Y lo hacemos, Dios, con temor y temblor. Y no hablo de local como tal, Señor, es tu iglesia la que se reúne, Señor. Es realmente tus hijos, tu pueblo el que se reúne, Señor, a participar, Señor, de este culto en espíritu y en verdad. Amén. Pero también a escuchar tu voz, Señor. Todos los que somos tuyos, Señor, escuchamos tu voz. Y gracias a Dios, porque es un privilegio que nos das. Amén. De ser cada vez más enseñados por ti, Señor. Más direccionados por ti, Padre. Gracias por revelarnos cada vez más que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias por permitirnos verlo en las Escrituras, Señor. En todas las Escrituras, Padre. Gracias por abrirnos el entendimiento y ayudarnos a que comprendamos, Señor, cada uno, Señor, de estas Escrituras. Y a que el propósito de ellas se cumpla en nosotros cada vez más, Señor. Amén. Y ese propósito es de que estemos creyendo que Jesús es el Cristo. Padre, gracias. Recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria. Recibe toda la exaltación porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Vamos a ir, amados hermanos, a Carta a los Hebreos. Está mirando allí Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, que es el Cristo. Esta es nuestra confesión de fe. Realmente así lo hemos visto y así lo creemos. La dirección que Dios nos ha dado es que realmente estemos creyendo diariamente en Jesús y Cristo. Que nuestros ojos estén puestos en Él. Esto es que nuestra obediencia esté en Él, que dependa de Él. Que realmente estemos glorificándolo a Él, estemos adorándolo a Él, estemos exaltándolo a Él, estemos recordando de dónde es que Jesús de Cristo nos sacó y cuál fue el precio que tuvo que pagar para liberarnos, para salvarnos. Y realmente recordamos que es Jesús de Cristo, el Hijo de Dios,
quien a través de su muerte en cruz y de su resurrección al tercer día, terminó de una manera eterna y perfecta con los tres únicos y gravísimos problemas que teníamos. El pecado, ese pecado que llegó en el momento en que Adán menospreció el pacto de Dios, ese momento en que invalidó la palabra de Dios. Y no solamente muestra las escrituras que fue Adán, es que también muestra el mismo pueblo de Israel, así como Adán, todos realmente menospreciamos ese pacto de Dios, nacimos realmente con este pecado, nacimos separados de Dios porque realmente ese pecado produce la muerte, produce la separación entre Dios y el hombre. Y nacimos bajo el dominio de Satanás. Pero Jesús el Cristo terminó, reitero, terminó de una manera eterna y perfecta a través de su muerte en cruz, derramando toda su preciosísima sangre, ¿sí? Muriendo en esa cruz y resucitando al tercer día, terminó de una manera eterna y perfecta con el pecado, con la separación eterna y con el problema de Satanás. Por ende, hoy nosotros, a través del Espíritu Santo que tenemos como promesa, de que mora en nosotros, tenemos esta fe clara. Es una fe que es no fingida. Creemos verdaderamente que Jesús es el Cristo. Lo confesamos, lo declaramos, ¿sí? Pero no es una declaración que se hace públicamente por quedar bien con una cantidad de personas. Es una declaración que hacemos ante Dios, donde el mismo Dios conoce nuestros corazones y sabe verdaderamente qué es lo que sale de él, de este corazón, del corazón de todos los que creemos que Jesús es de Cristo. Tiene que salir una confesión de fe, entonces sincera, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no fingida ante Dios. Y por eso todos los días, con temor y temblor delante de Él, estamos mirando, estamos rogando que cada vez nos ayude más, porque necesitamos más y más de Él, porque somos dependientes solo de Jesús el Cristo. Y oramos también para que realmente sea Jesús el Cristo el que esté ayudándonos como iglesia, abriendo puertas para que se proclame que Jesús es Cristo, abriendo puertas para que se pueda ir a testificar a todos los lugares donde hoy entonces no se ha escuchado que Jesús es Cristo, que la iglesia sea movida directamente allí. Pero también estamos orando para que allí donde hay iglesia, entonces todos también podamos ser fortalecidos en esta palabra, confirmados en esta palabra, confirmados en este pacto, para que todos estemos ayudándonos, para que todos realmente estemos anhelando ese retorno de Jesús de Cristo, que sabemos y creemos que es en breve. Y cuando uno mira realmente el acontecimiento del consumado de la cruz y la resurrección, ve realmente la forma en cómo ocurrió, la rapidez con que ocurrió esto. Es que Jesús el Cristo ha muerto en cruz, ha resucitado al tercer día. Pero a los 40 días ha ascendido. Y 10 días después viene la promesa del Espíritu Santo. Esto aconteció rápido. Y asimismo Jesús el Cristo entonces dijo que regresaría, que su retorno es en breve. Por eso es necesario que la iglesia verdaderamente, la iglesia, la que está hoy en la tierra, las que tenemos esta fe de creer que Jesús es Cristo, estemos direccionados por Jesús de Cristo y estemos mirándolo a Él diariamente. Estemos anhelando verdaderamente ese retorno de Él. Es que anhelar este retorno de Él es entonces vivir por Él y para Él. Es estar en obediencia permanente. Y eso es lo que realmente anhelamos en el corazón. Estar en obediencia permanente y seguir siendo ayudados a través del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos realmente sea para glorificar su nombre, para exaltar su nombre y que realmente nuestro corazón esté anhelando. Y reitero esto,
esté anhelando el retorno de Jesús y Cristo y que lo esté anhelando en nuestros días. Este es nuestro anhelo, que Jesús, quien es el Cristo, regrese y regrese en nuestros días. Amén. Vamos, amados hermanos, hoy a avanzar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llevamos varias semanas allí. Esperamos en el capítulo 14. Hoy avanzaremos en el capítulo 15. Hechos 15. Y vamos a leerlo todo de corrido. Hechos 15. Va hasta el versículo 41. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús de Cristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre los gentiles. Por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y a Pablo y a Bernabé, y continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No, mis amados hermanos, como siempre, oramos al Padre para que sea el Espíritu Santo guiándonos en todo y que podamos verdaderamente ser ayudados cada vez más por su pacto, por su evangelio. Venimos nosotros a través del Espíritu Santo viendo el trabajo que la iglesia primitiva, ayudada por el Espíritu Santo, hizo. Y vemos claramente que esa iglesia primitiva pues estaba siempre direccionada por el Espíritu Santo. Y claramente pues lo vemos en el momento en que ellos, por la promesa misma de Jesús y Cristo, al recibir poder del Espíritu Santo, entonces fueron empoderados y se movieron siempre en esa dirección. La iglesia primitiva es para nosotros un referente de la primera iglesia que, creyendo que Jesús es Cristo, lo dio absolutamente todo. En nuestras oraciones clamamos al Padre para que nos permita hacer la continuidad de esta iglesia. Realmente nosotros también, creyendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, también entonces estemos orando para que nos empodere cada vez más, porque es el anhelo que hay en nosotros de poder avanzar, de poder estarnos moviendo diariamente, no moviéndonos de un lado para otro sin dirección alguna, sino moviéndonos de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, que reitero, creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso queremos hacerlo de esta manera, y esta es nuestra oración. Al ver la iglesia primitiva, cómo se movió, todos los acontecimientos que estamos viendo, que venimos viendo, la forma en cómo fue perseguida, la forma en cómo fue atacada, la forma en cómo aún las mismas personas que estaban alrededor de ellos, que pudiera uno ver que eran muy cercanos también,
llega el momento donde se levantaban contra ellos. Esto es algo que el Espíritu Santo pues nos ayuda, porque es lo mismo que tenemos que estar viendo en este tiempo. Pero no es ver esa realidad, es no dejar de ver el pacto de Dios, es no perder la mirada de Jesús de Cristo, es avanzar directamente en esta dirección, en esta carrera, donde la meta que tenemos es el cumplimiento, la evangelización mundial, y la esperanza que hoy está en nosotros viva es el retorno de Jesús de Cristo en nuestros días. En todo esto somos ayudados, porque acontecimientos que realmente pues ellos vivieron, pero que el mismo Señor Jesús de Cristo dijo, pues a mí me hicieron esto, a ustedes también, ¿sí? Y cuando esto realmente ocurra, estemos siendo perseguidos, estemos siendo, o toque realmente hasta entregar nuestra, nuestra vida a causa de la defensa de este evangelio, que Dios nos ayude a hacerlo verdaderamente con ese gozo, porque entonces creemos que lo estamos haciendo realmente es por el Señor Jesús de Cristo. Si esto va a acontecer antes de que Jesús de Cristo regrese con esta iglesia. Pero y si no va a acontecer, sea cual sea la realidad, las persecuciones, lo que se vaya a vivir por este evangelio, que Dios nos ayude a que esta fe no nos vaya a faltar y que por el contrario podamos avanzar diariamente. Amén. Vamos a ir mirando entonces estos primeros versículos. Vemos acá entonces en este concilio en el cual están reunidos la iglesia, dice acá que algunos que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí hay un concilio, es un concilio donde una reunión, ¿sí?, donde están parte de la iglesia, pero en este concilio se está diciendo que para ser salvo, entonces se tienen que ir al rito de Moisés, o sea, cumplimiento de la ley, y que se tienen que circuncidar para ser salvos. Esta discusión dice acá que no fue pequeña, no fue una contienda pequeña, hubo una discusión fuerte en esto. En el versículo 5 dice: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algo que deja ver aquí la escritura, y que el Espíritu Santo nos está ayudando. Dice que algunos de esa secta de los fariseos que habían creído. ¿De qué manera estaban creyendo? Que dice que se tenían que circuncidar para guardar la ley, ¿sí? Versículo 1, se tiene que circuncidar conforme al rito de Moisés, o si no, no pueden ser salvos. El apóstol Pablo nos ayuda aquí también a través del Espíritu Santo en Romanos, entonces este texto, Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. Dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hablando de la circuncisión, ¿sí?, se muestra verdaderamente cuál es la circuncisión de la que habla el Espíritu Santo. ¿Cómo tiene que ser circuncidado verdaderamente el hombre? No es entonces la parte exterior, es el interior, ¿sí? Es lo del corazón, lo que está dentro. Dice, esto se hace en espíritu. Esto no es en letra, esto no es por cumplir una ley. Es que realmente por la fe en Jesús el Cristo, nosotros somos salvos por gracia.
Nosotros no somos salvos por cumplir la ley, salvos directamente por gracia. Por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido comprender poco a poco y que nos ha ayudado esto en la fe, es que la salvación entonces es ser libres del pecado, ¿sí? Es reconciliarnos con Dios y es ser libre de Satanás. Estos son los tres problemas que tiene el ser humano. Estos tres problemas son gravísimos. Estos tres problemas no se van a resolver por cumplir la ley. Estos tres problemas no se van a resolver por cumplir entonces el rito de la circuncisión. Todo esto hay que recordar que todo esto que hay en el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Si bien se hablaba de una circuncisión, el apóstol Pablo está hablando de cuál circuncisión es la que realmente estaba mostrando Dios. ¿Sí? Es que es la circuncisión de corazón. Es que realmente se crea al pacto de Dios. Se crea en aquel que Dios ha prometido como respuesta, solución al pecado, a la separación eterna y a Satanás. Respuesta, solución que ya se ha cumplido en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Este Jesús que tenía que venir a esta tierra a padecer, a morir en cruz y resucitar al tercer día. Este Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, hizo esto de una manera eterna y perfecta. No hay duda, el mismo, Juan 19:30, el mismo Jesús el Cristo allí lo está entonces confirmando. Antes de entregar su espíritu dijo, consumado es. Esto es, resuelto está. Todo lo que tenía que resolverse está resuelto. Lo está resolviendo el mismo Señor Jesús, el Cristo. Él lo está resolviendo por gracia. ¿Sí? En esa gracia somos salvos si creemos verdaderamente en esta obra perfecta del Hijo de Dios, de Jesús de Cristo. Obra perfecta, dice la Escritura, un solo sacrificio, ¿sí? Y en ese solo sacrificio nos santificó. En ese solo sacrificio terminó de una manera eterna y perfecta. Hermanos, esto que realmente penetre, no que se quede solamente en nuestros oídos, que penetre en todo nuestro ser espiritual y cuerpo. Jesús de Cristo terminó con el pecado, nos reconcilió con Dios. Es una reconciliación eterna y terminó con el problema de Satanás. Es necesario que estemos creyendo que Jesús verdaderamente es el Cristo, es el Hijo de Dios y que ya Él cumplió, ya Él terminó. Hoy nosotros a través de esta fe anhelamos ser sus testigos y ser testigos fieles. Creemos plenamente en esa comisión de que también fuimos enviados para predicar este evangelio de que Jesús es el Cristo a toda criatura y que claramente dice la Escritura, a todo aquel que crea y se bautice será salvo. Lo creemos, el bautismo, morir con Jesús de Cristo, resucitar con Jesús de Cristo, ser una nueva criatura, una nueva creación, ser un discípulo de Jesús de Cristo que se une a la iglesia para avanzar hasta lo último de la tierra con esta fe y que todos realmente tenemos la esperanza de verlo regresar. Esto es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Tenemos es que creer de una manera entonces perfecta, de una manera que, como dice el apóstol Pablo, que donde se vea una fe no fingida, que realmente cuando se dice que se cree es porque se cree. Y en esto, claro, oramos a Dios que nos ayude para que esta fe aumente en nosotros.
La fe viene por el oír es la palabra es el verbo que se ha encarnado es Jesús el Cristo. Lo que tenemos que oír diariamente es que Jesús es el Cristo y esto es lo que nos ayuda, esto es lo que nos fortalece en esta fe, esto es lo que nos vuelve fuertes como iglesia en esta tierra. Y eso lo necesitamos diario. Este es nuestro alimento diariamente y yo soy el más necesitado de escuchar este evangelio. Yo soy el más necesitado de seguir escuchando que Jesús es el Cristo. Oro a Dios para que realmente esta palabra, este pacto esté penetrando diariamente por mis oídos, que lo pueda ver en las Escrituras, que pueda ser verdaderamente el alimento que necesite diariamente, que sea un anhelo verdadero en nosotros, en la iglesia. Entonces, al ver esto nos lleva entonces a que podamos nosotros afirmar esta fe. Porque aquí se dice que hay unos que han creído, pero están añadiendo. Y al pacto de Dios, a la palabra de Dios, no se le puede añadir, no se le puede quitar. El pacto de Dios ya está dado y es que Jesús es el Cristo. Esta es la palabra, este es el verbo de Dios. Aquí tenemos que estar agarrados, no nos podemos soltar. Si seguimos mirando, dice acá el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y claro, eso nos lleva de nuevo a Cornelio. Pero, ¿qué es lo que dice acá? Dios escogió, ¿sí?, a los gentiles, pero también ha enviado al mensajero. Y el mensajero tiene que entonces dar un solo mensaje. El mensajero no puede ir a hablar de algo diferente al pacto de Dios. El mensajero no puede ir a hablar algo diferente al evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Esto es lo que tiene que predicar. Esto es lo que tiene que enseñar. Esto es lo que tiene que demostrar por las Escrituras. Cuando se está predicando que Jesús es el Cristo, el resultado a estos escogidos es entonces que crean. ¿Sí? Esto es lo que va a ocurrir. Se predica que Jesús es Cristo, estamos preparados por Dios. ¿Qué va a ocurrir? Va a llegar la fe. Y esa fe es para que crean. ¿En quién van a creer? Que Jesús es el Cristo. Y miren lo que dice: y Dios que conoce los corazones, ¿qué es lo que dice? Dios que conoce los corazones, este mismo Dios les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. El Espíritu Santo es la promesa de Dios a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esto es lo que realmente tenemos que nosotros entonces estar viendo, estar anhelando, estar compartiendo. Pero para compartir, para predicar, yo tengo que estar lleno. Yo no puedo ir simplemente por un cumplir. Yo no puedo entrar a una plataforma con un mensaje simplemente para que escuchen un mensaje más, por cumplir o porque me escuchen. No, es que es esto lo que se tiene que predicar. Esto es importantísimo. Dios escogió a los gentiles, ¿sí?, que oyesen por medio de la boca del apóstol Pedro la palabra, el pacto del evangelio, y creyesen. Y esto es lo que tiene que estar también nosotros, mis amados hermanos. Dios verdaderamente conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Importantísimo esta parte también. La purificación, ¿sí?, que llega directamente por medio de la fe a los corazones. Es que tiene que ser purificado el corazón. Recuerde que veníamos con un corazón, entonces, recuerdo lo que dijo Jeremías, perverso, ¿sí?, pero se ha purificado por medio de esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, digamos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos
Un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Y esto nos lleva también a lo que Jesús de Cristo le decía a esos fariseos, ¿sí? Fariseos hipócritas. Mira, vamos a recordar allí ese pasaje. Vamos a ir a Mateo 23. El versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? Esto realmente es lo que también acontece, lo que se sigue viendo hasta el día de hoy. Hoy se quiere realmente entonces tentar a Dios también con algo que Él no dijo, que Él no ha dado como respuesta, que no ha dado como solución. Se quiere cargar los congregados, se quiere llevar al congregado a que escuche algo que no es, que cargue con algo que no es. Y esto dice acá, ¿por qué tentáis a Dios? Eso no es de esta manera. Es que realmente estamos como iglesia solo para predicar que Jesús es de Cristo, lo que hizo Pedro, que está mostrando acá, que fue lo que fue a hacer allá con Cornelio. Y ya hemos recordado lo que pasó allí con Cornelio y a pesar de muchas cosas, allá tuvo que ir a compartir realmente el Evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo. Allá fue a predicarlo, allá fue a mostrar verdaderamente a Jesús en el cumplimiento de la obra de Cristo, muriendo en cruz y resucitando al tercer día. Y testigo él también de ver cómo el Espíritu Santo también llegó sobre estos gentiles. ¿Sí? Entonces no es ir con mi raciocinio, mi conocimiento humano, mis experiencias. No, 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 es solo el Evangelio. El ser humano solo necesita escuchar que Jesús es de Cristo. Es más, cuando yo hablo del ser humano, yo reitero, yo sigo siendo el primer necesitado de escuchar que Jesús es de Cristo. Antes dice acá el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Y también esto nos lleva, miremos acá otro pasaje de Efesios. Y también ahorita lo estuvimos deletreando, pero vamos a leer Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios la fe, es un don de Dios la fe. Y es dada para que yo crea que Jesús es el Cristo. Creciendo de esta manera, somos salvos, es la gracia de Dios. Solo por creer que Jesús es el Cristo. Y no se trata de que tanto haga yo, de que tanto haga usted, de que tanto haga la iglesia reunida en cuanto a obras, a ver cómo más ayudamos, ¿no? Ya está dada la salvación. ¿Sí? A nosotros solo se nos está demandando una cosa, creamos. Solo es que creamos, es un regalo de Dios. Dios nos está dando este regalo, ¿sí? De la salvación. Un regalo que nos da para que a través de creer en su Hijo Jesucristo seamos libres de una manera eterna y perfecta del pecado, estemos reconciliados con Él eternamente y seamos libres de Satanás. Es algo que ya nos dio. Ahora, ¿qué nos toca? Seguir creyendo. Por eso es que nosotros tenemos que estar entrando en este evangelio. Por eso es que no podemos quedarnos solamente viendo a Jesús de Cristo allí, que lo tenemos allá, verdadero sacerdote, verdadero profeta y verdadero rey. Todo esto es, ¿sí? Todo esto es, y Jesús es el Cristo, y se dice, se replica, se repite mucho. Todo esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con fe. Porque también dice la misma escritura que todo lo que hagamos sin fe, sin esta fe, entonces es pecado. Si yo estoy simplemente repitiendo que Jesús es el Cristo, pero no lo creo, es pecado.
Si yo estoy hablando de que eres el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, el verdadero rey, pero yo no lo creo, es pecado. Por eso es necesario que podamos nosotros ver esta parte, que creamos que por la gracia del Señor Jesucristo, entonces somos salvos. Así como la iglesia primitiva creyó, así como muchos han creído, ¿sí? Que nos muestra la carta a los hebreos. Así como estos hombres de fe están registrados acá, así tiene que ser nuestra fe. Requiere una fe no fingida. Tenemos que afirmarnos en esta fe. No soltar esta fe. Claro, hay que ayudar, hay que testificar, hay que predicar, hay que ir a otros lugares. Pero nosotros no podemos dejar de creer. No podemos nosotros simplemente decir, bueno, yo ya soy salvo y como soy salvo, pues entonces ahora voy a ayudar a los demás y yo voy a estudiar esta salvación. Dice la Escritura que no se puede estudiar esta salvación. Si nos descuidásemos, podemos entonces deslizarnos de esta salvación. Esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Por eso reitero siempre, Hebreos 12:2, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús de Cristo todos los días. No podemos nosotros dejar de creer en algo que Dios nos dio por gracia. Muchos dirán, bueno, es que no me costó nada, entonces no le presto atención a esto. Si no le presto atención es porque realmente no es para usted la salvación. Cuando uno realmente entiende y cree en cuál era el estado en el que estábamos, cuál era la situación en la que estábamos, cómo estábamos ante Dios, que de ahí no podíamos salir por cuenta propia. Entonces, el ver realmente el amor de Dios, el entregar a su Hijo Jesús de Cristo para que tuviese esta muerte de cruz y claramente resucitar al tercer día, ver esta obra de Cristo cumplida en Jesús y no creer, porque realmente se siente feliz con los tres problemas. Hace parte de este mundo, no quiere ser libre de este mundo. Jesús en Cristo vino a darnos libertad. Jesús en Cristo ya nos libertó, nos rescató de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Amén. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y allí es donde realmente estamos esperando el retorno de Jesús de Cristo. ¿Qué es nuestro deseo? Avanzar, 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 ser testigos de Él. Poder ir a muchos lugares, poder visitar la mayor cantidad de personas para darles realmente este mensaje de salvación. Amén. Testificar de que Jesús es de Cristo. Este es nuestro anhelo, nuestro deseo de todo corazón, que oramos al Padre que nos conceda este privilegio. Hasta el día de hoy nos ha concedido, pero necesitamos y anhelamos que nos conceda más, porque queremos más, queremos ir más. Queremos verdaderamente aprovechar todo este tiempo en esta tierra para ser testigos de Él. Y claramente, ese anhelo que tenemos de verlo regresar en nuestros días. Entonces, cuidemos esta salvación, mis amados hermanos. Es por gracia esta salvación, pero asimismo hay que cuidarla con temor y temblor. Vamos a avanzar un poco más. Dice, entonces toda la multitud cayó, ¿sí? Su silencio y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oíme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Oiga, es que hay que entender esta parte. No éramos pueblo, no éramos nada, pero ahora somos pueblo de Dios. Por esta fe en su Hijo Jesús de Cristo. Esto no es de desechar, esto es antes de estar agradecidos con Dios, que nos tenga ya en cuenta, que nos vea como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. Pero esto se da a través, hermanos, de creer que Jesús es el Cristo. Esto no se da por lo que nosotros hagamos, es porque lo que estemos creyendo y creemos solo en Jesús de Cristo. Eso es lo que realmente Dios ve, ¿sí? Y entonces dice, en esto concuerdan las palabras de los profetas. Profetas entonces, ¿qué dijeron? Y eso está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David,
que está caído, y repararé sus ruinas, y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, dice acá, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Realmente, si se tiene la fe ya y se está creyendo que Jesús es Cristo, no se inquieten con cosas que no son el Evangelio. Con lo que no va a ser de provecho, no se inquieten, no se molesten. Los gentiles, o sea, el caso ahorita nuestro, la iglesia, ¿qué necesita escuchar la iglesia? El Evangelio. Jesús de Cristo, no se inquiete con las teologías, hay que meterle teología, hay que meterle filosofía, es que estamos en un siglo ya más avanzado, más moderno, entonces tenemos que meterle eso, tenemos que meterle aquello, ¿no? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, no varía, esta palabra es inmutable, no va a variar, no va a cambiar por muchos años que pasen, por muchos siglos que pasen, sigue siendo la misma. El cielo y la tierra va a pasar, pero esta palabra, el pacto de Dios, no va a pasar, es eterna. Esta es la que necesitamos. No inquietemos a la iglesia con lo que no es el pacto de Dios. La iglesia solo necesita el pacto de Dios, el verbo de Dios, el pan que descendió. Este es el alimento de la iglesia, este es el alimento que necesitamos nosotros todos los días. Entonces, ¿qué se le puede decir a la iglesia? Miren, no, apártense entonces de contaminación de ídolos, de fornicación, de avareza, o sea, apártense de todo lo que no tenga que ver realmente con el Evangelio de Dios. No participen de las cosas de este mundo. No participen de la religión que bien dañina es. No participen de las corrientes de este mundo. ¿Sí? Todo lo que no sea el Evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo, apártense. Y todo lo que sea el Evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo, reciban. ¿Sí? Es el alimento. En esto, ellos están hablando, en esto concuerdan, y esto es lo que envían entonces a decir a los gentiles. ¿Sí? Esto es lo que se va a dar como cumplimiento. Avanzando un poco más, dice entonces el versículo 32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Qué necesita la iglesia? Reitero, la confirmación del pacto de Dios, la confirmación del Evangelio de Dios, la proclamación del Evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo. Hay gente que dice, pero es que, mire, la Biblia tiene cualquier cantidad de mensajes, prediquen de otra cosa diferente, pero no nos da a Dios a nosotros la Biblia para que prediquemos de lo que la gente quiere escuchar. La Biblia nos es dada primeramente para que yo entonces vea allí el único mensaje acerca del Mesías de Cristo que está en todos los 66 libros. Es el único mensaje que yo tengo que anhelar. Y también entonces se me da para que yo crea realmente en Jesús de Cristo, ¿sí? Que solamente crea en Él. Al creer en Él, entonces ahora se me dice, con estos 66 libros, testifique solo de que Jesús es de Cristo. No puedo dar otra cosa, de lo cual entonces Dios no me mandó que hiciera. Ahora, en los 66 libros está el pacto de Dios, está la vida de Dios. Esto es lo que yo anhelo todos los días, esa vida de Dios morando en mí. Dios mora en mí cuando creo que Jesús es Cristo. Ahora anhelo y tengo que anhelar más, estar aferrado a Él. Para que esto ocurra, tengo que alimentarme de Él todos los días. Alimentándome de Él todos los días, esto es lo que tiene que salir de mí hacia afuera. No hay otro mensaje diferente. Entonces se tiene que confirmar la iglesia solo a través de este evangelio, que Jesús es Cristo. El que quiera otro mensaje diferente no lo va a poder escuchar de la verdadera iglesia que cree que Jesús es Cristo. No lo puede escuchar porque la verdadera iglesia
reitero, el que cree que Jesús es Cristo no le va a dar un mensaje diferente al que ya Dios demandó, y es que Jesús es el Cristo. Dice allí entonces que pasando algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y a Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ahorita al inicio recordaba el trabajo de la iglesia primitiva, y uno lo puede ver en todo este libro, los Hechos de los Apóstoles. Desde que fueron empoderados por el Espíritu Santo, no pararon de testificar que Jesús es Cristo. Por donde pasaban, perseguidos, ante el concilio, Esteban apedreado, ¿sí? Y el mensaje era el mismo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Iban a estos concilios, salían del concilio, Jesús es el Cristo, dentro del concilio, Jesús es el Cristo, a los alrededores donde ellos estaban, Jesús es el Cristo, dentro de esas regiones, Jesús es el Cristo, regiones aledañas, Jesús es el Cristo. Todo tiempo, todo espacio era solo para anunciar este evangelio de que Jesús es el Cristo. Dice, anunciando el evangelio con otros muchos. Esto es un mensaje que está dado para toda la raza humana. No hay aquí cómo hacer abstención de personas. Para todos. Todos tienen que escuchar que Jesús es Cristo, pero como también vemos ahora, Dios tiene unos preparados, ¿sí? Desde tiempos antiguos para que puedan creer que Jesús es el Cristo. Hay que orar a Dios para que verdaderamente nos ayude cada vez más como obreros, como siervos inútiles, estar haciendo lo que nos mandó a hacer. Y orando a Dios también, como Jesús de Cristo dijo, oren al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos entonces que suban esos obreros, tengamos esta fe de creer que Jesús es el Cristo y que podamos avanzar hasta el último de la tierra. Así que vamos terminando ya acá. Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eso también es importantísimo porque esto es la confirmación de esta palabra en los hermanos, ¿sí? No es ir a ver, cuénteme cómo está la familia, cómo está el empleo, cómo está la economía. No se trata no, van directamente a ver cómo están, cómo está la fe, cómo está el crecimiento de esta fe en ellos. Vamos a visitarlos, ¿por qué? Porque esto es necesario la visita entre hermanos, la ayuda entre hermanos, a que todos nos fortalezcamos en este pacto de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos todos los días, la fortaleza en esta fe de creer que Jesús es el Cristo. No es visitar para ir a criticar, para ir a juzgar, es una visita para ayudar. No solamente es que se va a ayudar al que se va a visitar, uno también visitando es ayudado por los hermanos. Todos somos ayudados a través de el Espíritu Santo. Esto es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Y Bernabé entonces quería Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos al lado. También lo vimos allá en el libro de los Hechos, del capítulo 3. Hubo el desacuerdo, entonces Bernabé se va con Marcos y va hasta Chipre, y Pablo se va con Silas, encomendado por la gracia de los hermanos, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cancilia, confirmando las iglesias. Así que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos ayude a todos. Todo esto que hemos visto a través de este capítulo 15, que saldría algo mucho más y más y más. En esto nos hemos ayudado para que realmente podamos ver cómo se movió la iglesia primitiva y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como la continuidad de la iglesia primitiva. Ante todo la fe tiene que estar en nosotros clara. Tenemos que estar creciendo verdaderamente hasta consumado de la cruz y la resurrección
Estar creyendo que Jesús es el Cristo todos los días, pero también estar anhelando la guianza y la llenura del Espíritu Santo. Saludos, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos has concedido. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, escuchar hoy tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque hoy a través del libro de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, Padre, pues nos ayudas cada vez más Amén. a poder comprender esta obra que hicieron la iglesia primitiva, Señor. La forma en cómo se movieron, Señor. La forma en cómo fueron direccionados, Dios. Gracias, Padre, porque no se movieron por emociones, Señor. No se movieron en su humanidad, sino que realmente lo hicieron a través del Espíritu Santo. Por eso, Dios, no nos cansamos de pedir, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Santo y bendito Espíritu, ayudándonos cada vez más a nosotros, tu iglesia. Que nos sigas fortaleciendo, Señor, nos sigas guiando, Dios. Que nos conceda, Señor, este privilegio de ser testigos tuyos, Señor. Oramos como iglesia aquí en Caldas, Señor, que podamos también avanzar, Señor, que podamos ir a otros lugares, Dios, que puertas se abran, Señor, para la palabra, Señor, en Antioquia, Padre, en Colombia, Señor, y en toda la tierra, Padre. Sabemos y creemos que hay iglesia en Antioquia, en Colombia, Señor, en muchas partes de la tierra, Señor, en 100 países, Dios. Creemos, Señor, que realmente tú a todos nos estás ayudando. Y por eso mismo, Señor, anhelamos que nos guíes a través del Espíritu Santo, Señor. Que todos estemos buscando realmente esa llenura y esa guianza que viene de parte tuya, Señor. Que nosotros todos, Señor, esté el anhelo de verte regresar en nuestros días, Padre. Que podamos estar, Señor, unidos como tu iglesia, pero sujetos a la cabeza que es Jesucristo, Señor. Dios, que todo lo que hagamos sea para honrarte, para exaltarte, para glorificarte, para darte a ti, solo a ti, la oración, la alabanza, la gloria, Padre, porque solo tú te la mereces. Solo tú, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, saludamos por acá a los hermanos que están conectados. Tenemos por acá a los hermanos Freddy Villada e Isaac Villada, que se encuentran en la Perea La Tablasca, esto es el municipio de La Estrella, en Antioquia, Colombia. La hermana Lucía Acevedo, que se encuentra en Caldas. La pastora María Alice González, que se encuentra en Tapachula, México, juntamente con su esposo, el pastor Roberto Cruz. También saludamos a la hermana Lidia Montoya, que se encuentra en Betulia, Antioquia. Saludamos también a Wilma Stefano, conmigo acá en Caldas, Antioquia. A la pastora Luz Fernández, que se encuentra en Cincelejo. Bueno, nosotros nos quedamos por acá. Para todos los que están conectados, que están aquí presentes, un fuerte abrazo. Saludos, mis amados hermanos. Jesús es el Cristo. Maranatha.